En Jueces 16 se habla de la historia de Sansón. Sansón era un hombre muy fuerte, tenía una fuerza impresionante, un talento que Dios le había dado, y podía, no sé, tenía la habilidad de romper cosas con su fuerza o de destruir ejércitos completos. En Juan 14:15, Jesús mismo dice, si me amas, aquí Jesús lo dice cuando está partiendo, cuando ya le quedan pocos días, él sabía que tenía que ir a la cruz, entonces preparó a los discípulos y les dice, si me aman y guardan mis mandamientos, da estas dos condiciones. Si me aman y guardan mis mandamientos, o sea, si amo a Jesús y guardo sus mandamientos, dice, yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que estén con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce. Pero vosotros sí le conocéis porque mora en vosotros y estará con nosotros. Entonces Jesús aquí le dice a los discípulos, si me aman y guardan mis mandamientos, yo voy a rogar al Padre y les va a dar otro consolador. Está hablando del Espíritu Santo. Dice, para que esté con vosotros para siempre. O sea, el Espíritu Santo va a estar con nosotros siempre. Dice, y el mundo no puede recibir porque no lo ve y no lo conoce. Pero ustedes lo van a conocer y va a morar en ustedes. Entonces, el Espíritu Santo viene a vivir en medio de nuestras vidas si amamos a Jesús y guardamos sus mandamientos. Esas son las dos opciones cuando viene el Espíritu Santo. Y aquí voy a contarle un poquito de cómo se le va el Espíritu del Señor a Sansón. ¿Por qué se le va? Porque pierde esta condición. Pierde la condición de amar a Dios y de guardar sus mandamientos. Uno de los versos más tristes de esta historia, de la historia de Sansón. Haciendo un mini resumen de su historia, Sansón era un niño que fue consagrado a Dios desde pequeño. Los padres lo consagraron. Consagrar es dedicar, eso significa consagrar. Como alguien que se dedica al fútbol desde pequeño, ejemplo, y termina siendo gran futbolista. Un ejemplo, Messi. Bueno, Sansón fue consagrado a Dios desde pequeño y hizo un voto en ese tiempo que se llamaba el voto del Nazareno. Tenía que ver con dejarse el pelo largo y no cortárselo. Por eso a Jesús le decía Nazareno, igual porque tenía el pelo largo y porque venía de Nazaret también. Entonces, el tema de dejarse el pelo largo fue un pacto que hizo su familia con el Señor. Dijo, mira, no, nosotros no le vamos a cortar el pelo en señal de que nuestro hijo va a ser para siempre dedicado a ti. O sea, va a ser tuyo. Lo que tú decidas con él, él hará. Y Sansón fue creciendo y tenía una habilidad especial que era la fuerza. Tenía una fuerza superior a la de los demás hombres. O sea, si un hombre, no sé, levantaba una mesa, Sansón levantaba 3 mesas juntas. Como que tenía esas capacidades impresionantes. Entonces, eso lo hizo ser un juez, lo hizo ser alguien que administraba al pueblo de Israel en su tiempo. Al principio los pueblos no tenían reyes. Israel no tenía un rey ni un presidente. Hoy día sí se controla el gobierno. Bueno, en ese tiempo, como eran menos también, ponían jueces, y los jueces eran gente que juzga. Eso es un juez. Gente que juzga para mantener y toma decisiones para mantener de buena forma al pueblo. Entonces, Sansón era un juez, o sea, cuando sucedía algo en el pueblo de Israel, iban a Sansón a consultar. Era alguien, entre comillas, maduro. Y cuando había guerra, también iban a Sansón. Iban a Sansón y Sansón se encargaba de cuidar al pueblo. Entonces, Sansón, un hombre dedicado a Dios, con una fuerza impresionante y que gobernaba Israel. En el verso 20 del capítulo 16 de Jueces, es uno de los versos quizás más duros en la Biblia y más duro en la historia de Sansón. Dice, y él despertó de su sueño, está hablando de Sansón,
Él despertó de su sueño y dijo, saldré como las otras veces y escaparé. Pero el Espíritu de Dios dejó a Sansón y él no se dio cuenta. Y eso es lo más duro. O sea, dice, el Espíritu de Dios dejó a Sansón y él no se dio cuenta. O sea, ¿de qué manera habrá estado viviendo su vida Sansón que no logra percibir la diferencia entre tener al Espíritu de Dios y no tenerlo? O sea, ¿cómo no logró captar que el Señor se había apartado de él? Sansón estaba tan intoxicado, tan ebrio, de Dalila. Dalila era una mujer que le llamó la atención, que no era consciente de su alrededor. O sea, este verso, el verso 20, dice que Sansón ese día despertó sin el Señor. O sea, todos los días despertaba con el Señor a su lado. Todos los días el Espíritu Santo estaba en medio de él. Dice, pero que ese día despertó y el Espíritu del Señor ya no estaba en su vida. Y dice, y él no se dio cuenta. Entonces, resulta que Sansón fue dedicado al Señor y dentro de este plano aparece una mujer que se llama Dalila. Dalila era una mujer de un pueblo enemigo, eso era lo terrible de Dalila, que era filistea. Entonces, era de un pueblo que que tenía constantes conflictos con Israel, habían guerras constantes. Entonces, él siendo juez, ahora velo así, Valeria, y bueno, y Rodrigo, eh, cuando, cuando Sansón, como juez, como representante del pueblo completo de Israel, se mezcla con una filistea, lo que está haciendo es traicionar a su pueblo. Es como que el presidente de una nación se enlace con una persona de otra nación que odia nuestra tierra. Entonces la gente le queda con poca seguridad porque se fijó en alguien, habiendo, incluso la palabra y el nombre diciendo, habiendo tanta mujer en Israel, decide fijarse en lo de afuera. Ahora, haciendo un paralelismo con nuestra vida, habiendo tanta potencia y tanta hermosura en Dios, a veces nos fijamos en las cosas del mundo. Eso es impresionante. O sea, uno puede juzgar a Sansón diciendo, oye, pero en Israel había muchas mujeres para que él pudiera casarse. Y él se fija en Dalila, en alguien de afuera, en alguien que traiciona su nación, su pueblo. Y no está bien. Y a veces nosotros teniendo al Señor, que es creador de todo, de los mayores placeres, o sea, el placer que a ustedes más les gusta, en lo que piensen, o sea, decir, oye, esto es lo que más me gusta en la vida, esto es lo que más me apasiona, esto es lo que me hace sentir vivo, bueno, el Señor lo creó. El Señor creó eso. Entonces el Señor podría darnos esa pasión y el sentir esa felicidad, pero muchas veces en vez de ir a buscarlo en Él, lo buscamos en el mundo, afuera de Él. Y así lo hizo Sansón. Buscó a una mujer fuera del pueblo y se emborrachó con Dalila. Es interesante que el significado del nombre de Dalila es coqueta, es deseo y es lánguida. Ese es el significado del nombre de Dalila. Coqueta, deseo y lánguida. Y muchas veces cuando nos enredamos en las cosas del mundo, lo que provoca en nosotros es un deseo que nos termina volviendo lánguido. Lánguido tiene que ver con quedar, quedar en un estado como fuera de los cabales, quizás. Lánguido es quedar así como medio borracho, medio en un estado etílico. Y que provoca no valorar y no percibir de buena forma el espíritu del Señor. Entonces, Sansón estaba tan intoxicado por Dalila, estaba tan ebrio por esta mujer. Y me refiero a ebrio que no es que haya bebido un brebaje, sino que estaba tan obstinado por esta mujer, solo la quería a ella, de que cuando perdió el espíritu del Señor no se dio cuenta, no fue consciente de su alrededor. Y eso es peligroso. Cuando una persona está con una intoxicación etílica, está borracho,
No es consciente de sí mismo, ¿verdad? Pierde la motricidad, se puede quedar, uno ve un borracho así curado, y se cae, se quiebra un hueso y no, ni siquiera se da cuenta que se le quebró el hueso. ¿No? Como que se vuelve hasta insensible de lo que lo rodea. Alguien que está borracho no se da cuenta que es padre. ¿No? Alguien que está borracho no se da cuenta que es esposo y le es fácil ser infiel. Alguien que está borracho no se da cuenta de que es trabajador y no va al trabajo. Falta, ¿no? Alguien que está borracho no se da cuenta de los peligros de la muerte. Por ende camina en la calle a altas horas y podrían arrollarlo, un auto podría atropellarlo y ni siquiera está preocupado de eso, porque está tan intoxicado que no es consciente de su realidad. Y el sistema, el mundo, viene a provocar eso en nosotros. Viene a generar que nos envolvamos en este deseo, en esta Dalila, y volvernos tan lánguidos que ni siquiera valoremos el Espíritu Santo. En un comienzo hablaba de que Dios nos dio el Espíritu Santo, pero nos lo da si amamos a Dios y si guardamos su mandamiento. ¿Por qué Sansón perdió el Espíritu de Dios? Porque empezó a dejar de guardar los mandamientos. Guardar los mandamientos tiene que ver con vivir la vida de Dios, con aplicar los mandamientos. Entonces Sansón empezó a soltarlo, a soltarlo, a soltarlo, a soltarlo, a soltarlo, a soltarlo. Empezó a estirar límites, a estirar límites. Sansón fue alguien que estiraba límites una y otra vez. ¿Mm? Y como seguía prosperando, empezó a perderle el temor a eso. ¿Mm? Un día se casó con una filistea y al otro día con el poder de Dios degollaba un león. Entonces él se daba cuenta de que su poder o sus habilidades no se perdían, le seguía yendo bien. Entonces veía que no estuvo tan mal casarse con una filistea. Un día tenía una rabieta infantil y al otro, con el poder del Espíritu de Dios, con una quijada de un burro, mató a 3.000 personas. Entonces decía, pucha, no me está yendo tan mal. Un día estaba borracho y se acostó con una prostituta. Y al otro día, con el poder del Espíritu de Dios, derribó un portón, dándole victoria al pueblo de Dios. Entonces Sansón se acostumbró a vivir de los beneficios de Dios, pero desconectado de él. Total, no me enfermo. A veces la gente se recuerda de Dios cuando está enfermo. Se recuerda de Dios cuando algún familiar está a punto de fallecer. Se recuerda de Dios cuando las cosas le empiezan a ir mal. Ahí dice, oye Señor, perdóname por mi vida tan lánguida. Perdona por mi vida tan alejada de ti. Claro, porque mientras le está yendo bien, sigue estirando límites. Sigue estirando límites y busca al Señor cuando se acuerda o cuando le conviene. Y eso es muy, muy, muy peligroso, porque el Señor no puede ser burlado. Nosotros podemos burlar a los hombres, pero el Señor jamás lo vamos a poder burlar. Y el Espíritu de Dios se puede apartar de ti. Y por más que uno pueda escuchar una prédica, por más que uno pueda leer la palabra, por más que uno se pueda poner a adorar, si el Espíritu de Dios te dejó, ¿cómo lo puedes atraer? ¿Cómo lo va a traer de vuelta? El Espíritu Santo hay que verlo como una persona que está en medio de nuestro hogar. Entonces, imagínense estar con una persona. Yo creo que el mejor ejemplo que podemos dar del Espíritu Santo es imaginarlo como un niño de, escucha, yo a veces lo imagino como mi hija de 4 años. Yo a veces estoy viendo una película y es normal para mí. Estoy viendo, salen disparos, alguna mala palabra, alguna escena de sexo, alguna parte donde le revientan la cabeza a alguien o le abren el cuerpo, las típicas películas de hoy día que muestran de todo. Pero cuando estoy con mi hija me doy cuenta lo malo que es la película, porque nombran una mala palabra y chuta, porque sale una escena perversa y tengo que pararla y dejar de verla, porque cuando le disparan a alguien de forma muy violenta, a ella la puedo asustar. Entonces ahí me doy cuenta que hay cosas que en vez de llenar nuestro espíritu, lo que viene es apartar al Espíritu Santo. Y empieza a dañar al Espíritu Santo. Nuestras actitudes, nuestras formas empiezan a menospreciar al Espíritu Santo y empiezan a alejarlo de nosotros. Imagínense que tuvieran una pareja, esa pareja la ignoran y hacen todo lo contrario a lo que esa pareja quiere.
esa pareja, no sé, le gusta el orden y ustedes tienen toda la casa desordenada. Esa pareja le gusta tener la pieza iluminada y ustedes apagan las luces. A esa pareja le gusta comer temprano y ustedes comen a deshora. Tarde o temprano esa pareja se empieza a aburrir, empieza a decir, pucha, no me siento a gusto en esta relación. No me siento a gusto en vivir contigo. Y se termina yendo de a poco. Bueno, se fue porque quiso irse, no. Nosotros, estirando el límite, fuimos apartando y desconectando al Espíritu de Dios. Eso es lo que hizo Sansón. Sansón no es que Dios se le haya ido de un momento a otro, sino que estiró el límite, estiró el límite. El Señor seguía con él, estiraba el límite. El Señor seguía con él, estiraba el límite, estiraba el límite. Entonces, tenemos que ver en nuestra vida cuántos límites estiramos. No, es que quiero vivir la vida, es que me gusta esto, es que no puedo vencer esto, es que... Bueno, el Espíritu Santo nos va a ayudar a vencer eso. Y créanme que el estar con el Señor es más deleitoso. Y ese es el problema, que como no hemos conocido con profundidad al Señor, vamos por frutos que son sucedáneos, que es una mala imitación del Señor. Por ahí se nos plantó, se nos presentó en la iglesia de que el cielo, una vez hablaba con un chico de esto, que el cielo es un lugar donde todos están con túnicas blancas y todo es blanco y están todos ahí como adorando y listo, y eso es el cielo. Y que el infierno es un lugar donde va a haber gente potente, músicos, bohemios, carreteros, un ambiente de fiesta. Bueno, esa no es la realidad. Primero, el infierno no fue diseñado para los hombres. El infierno fue diseñado para Satanás. Ese es un lugar de juicio para Satanás y para la legión de ángeles, el tercio de ángeles que se rebeló contra Dios. Ese es un lugar de juicio. Entonces, el infierno es un lugar de juicio para Satanás. Y Satanás lo que está haciendo hoy día es intentar llevar a la mayor cantidad de gente para que sufra con él ahí. Aquí esa es una mentira de que Satanás va a estar a cargo del infierno. No va a estar a cargo, se va a estar quemando en ese mismo lugar. Porque es un lugar de juicio para él, pero tiene este deseo de no caer solo. Es la típica. O sea, cuando alguien se equivoca o cuando alguien falla y dice, oye, pero no quiero irme solo, o sea, nos equivocamos todos. Si pasó esto, todos nos vamos juntos. Entonces, ese lugar, que es el infierno, no está solo hecho para Satanás, o sea, no es un lugar que Satanás va a administrar, es un lugar donde él va a recibir juicio y está hoy día intentando llevar a la máxima cantidad de gente posible, pero Dios no creó el infierno para la gente. Pero ¿quién va al infierno? Los que actúan como Satanás, los que oyen la voz de la serpiente, los que escuchan su voz y deciden obedecer. Somos esclavos de lo que decidimos oír. Y el cielo, a diferencia del infierno, es el lugar donde el Señor habita. Hay estación. Y ese lugar donde Dios habita, hay lugares mucho más deleitosos que los que hay en la tierra. Ejemplo, si les gusta estar una tarde en la playa, bueno, en el cielo hay mejores playas, porque ahí vive el creador de la playa. Si les gusta el amor, les gusta sentirse amados, bueno, en el cielo están con el amor mismo. Dios es amor. Dios es amor. Entonces, el infierno es un lugar de tortura y no es un lugar que va a administrar Satanás. Entonces es una mentira terrible, y el cielo no es un lugar fome o un lugar poco agradable. ¿Por qué la vida caída va a ser más agradable que la vida eterna con Dios? Es ilógico. O sea, ¿por qué la vida eterna con el Creador va a ser menos agradable que la vida caída? Porque este es un sistema caído, como le hablaba al comienzo. Entonces, los placeres más agradables de la tierra no se comparan con los placeres que el Señor provoca. No sé, aquí ya hablo de manera más seria, pero aún el diseño de una relación íntima, el orgasmo, ese placer que se siente, lo creó Dios. Eso no lo creó el hombre y no lo creó Satanás. Hoy día Satanás ha tomado eso para pervertirlo y llevarlo a áreas perversas como la pornografía, como la infidelidad.
lo ha pervertido, pero el Señor hizo el diseño original y debiera darse con mi pareja, no debiera darse fuera de mi relación de matrimonio, debiera darse en pacto, ahí es más deleitoso, con alguien que te ame, no con alguien que conociste en el día, no con alguien que ves de vez en cuando, con alguien que te ama, que vive, que entiende, que no solo tiene, tiene una relación íntima, sino que también te acompaña en el día, en los procesos, te trabajan juntos para ir creciendo, para ir obteniendo cosas, buscan al Señor juntos. Entonces fue un diseño del Señor, Él creó ese deleite, y en el cielo lo más probable es que exista un deleite mayor que ese. Entonces todo lo que nos gusta en la tierra se va a manifestar en el cielo. Por ejemplo, hay sabores que nos gustan, comidas que son ricas acá en la tierra. Bueno, y el Señor habla de que van a haber banquetes en la eternidad. El Señor siempre habla de una mesa, de compartir la mesa. Entonces, todo eso que nos gusta se va a manifestar en lo eterno. Entonces, enlazarse con las cosas del mundo y olvidarnos de lo eterno es estirar los límites y hacer que el Espíritu de Dios se vaya de nuestras vidas. Es posible ser usado y no necesariamente ser aprobado. Eso es interesante de ver. El Señor los puede usar, el Señor les puede seguir hablando, pero no necesariamente están siendo aprobados por su actitud. Y tarde o temprano van a ser desechados. Sí, si sus acciones son contrarias al pacto del Señor. ¿Ah? Y es que eso es normal, no es que Dios sea malo, sino que ustedes mismos, si se enlazan con alguien y hacen un pacto con alguien, y esa persona no cumple el pacto, véanlo en cualquier tipo, hacen un trato de negocio con alguien, se casan con alguien, toman un acuerdo de vivir con una persona y pagar una arriendo a media, un ejemplo, y esa persona no paga el arriendo un mes, no paga el arriendo el otro mes, y ustedes, bueno, ya yo te cubro, no paga el arriendo el próximo mes, bueno, yo te cubro, es una persona desordenada. Entonces en un momento ustedes dicen, ya sabes que no seguimos más. No seguimos más porque no estás cumpliendo el pacto, el trato que hicimos en un inicio. Entonces, el Señor te puede usar hoy día, pero no necesariamente nuestras acciones o nuestra vida está siendo aprobada. Y si eso persiste así, vamos a terminar siendo y siendo más que desaprobados, alejándonos del Espíritu de Dios, que es lo que le pasó a Sansón. Entonces podemos vivir una manera tranquila, sin que nada nos falte, emborrachándonos de lo temporal. Insisto en ese término de emborracharse porque perdemos los sentidos, lo temporal. Insisto, no tiene que ver con alcohol, ojo con eso. Emborracharnos de lo temporal es darle mucho al trabajo y olvidarnos del Señor, es darle mucho a las relaciones con las personas y olvidarnos del Señor, enredarnos en cualquier cosa del mundo y olvidándonos del Padre. La palabra dice, primeramente busca el reino de Dios y su justicia, y lo demás se añade. El Señor no te dice no trabajes, el Señor no te dice no tengas pareja, incluso al contrario, Él nos dice eso. Él nos dice que nos esforcemos, Él nos dice que tengamos una relación, Él habla de la familia, Él valora, pero dice primeramente busca al Señor, porque cuando buscamos al Señor y lo ponemos como prioridad, todo lo demás es fácil, todo lo demás se da rápido. Entonces, ¿por qué la vida anda tan lánguida? ¿Por qué me cuesta tanto? Porque me emborracho, porque me embriago con las cosas del mundo, con lo temporal. Es terrible invertir en algo. Miren, y aquí les voy a dar un ejemplo. Invertir, sembrar toda su vida en algo que se va a acabar. Eso es lo temporal. O sea, ejemplo, ustedes véanlo así. Todo el dinero que tienen, lo invierten en algo que va a durar un año. Es un mal negocio. Bueno, invertir la vida en Dios tiene que ver con invertirlo en lo eterno. Si ustedes invierten en lo temporal, estiran los límites, se enredan en las pasiones del mundo, claro, van a disfrutar ¿cuántos años? 10, 15, 20, no hay más disfrute que eso. No hay más disfrute que eso porque después la gente termina enferma y todo. Y bueno, y eternamente después en una dinámica alejada del Señor, ¿qué es el infierno? Un plano donde Dios ya no te va ni siquiera a oír, donde ya no, en el infierno ya no hay Dios. ¿Mm? Eso es lo más terrible, más allá del lago de fuego y todo eso, es
un lugar donde no existe nada de Dios. El mundo no es tan desagradable porque hay muchas cosas de Dios. Su creación, el amor, la amistad, la alegría, todo eso es un diseño de Dios. ¿Cuándo el mundo se vuelve desagradable? Cuando hay odio, cuando hay pelea, cuando hay robo, cuando hay infidelidad, cuando hay daño. Ahí el mundo se vuelve desagradable, ¿verdad? Una vez se vive en un lugar y se volvió peligroso el lugar, el barrio se volvió peligroso. Eso no nos gusta. ¿Por qué? Porque eso no es manifestación de Dios. A la gente le gusta todo lo que sea la manifestación de Dios. Imagínate un lugar donde ya no hay Dios. Ese lugar es el más terrible. No hay un espacio para el amor, no hay un espacio para la paz. Puro tormento, puro griterío. Y ese va a ser el lugar de separación cuando no vivimos la vida del Señor. Y más allá de el generar susto, sino que el poder ver el plano, y quizá esa es mi intención, de dónde estamos invirtiendo. Estamos viviendo mecánicas vacías, seducidas por el deseo este es Dalila, del corazón. El Espíritu Santo tiene una abundancia de paciencia, pero esa paciencia igual tiene límites. Y si no tomamos nuestra posición que nos corresponde para este tiempo, porque el Señor tampoco está pidiendo a cada uno de ustedes que viva la vida de otro. Eso es muy importante. No está pidiendo a Rodrigo, a Valeria, que viva la vida mía. Ah, pucha, yo ahora tengo que vivir como Jordan vive. No, Él quiere que viva la vida conforme a lo que Él les pidió. Bueno, Él me pidió que dejara esto. Déjenlo. No les pidió que dejen 10 cosas, 100 cosas. Quizás les pidió una cosa, pero eso háganlo bien. Entonces, si no toman esa posición, van a perder lo más preciado que es el Espíritu de Dios. Y no se van a dar cuenta, como le pasó a Sansón. Mateo 25 habla de la parábola de los talentos. Es una parábola que a mí a veces me da como cosa. Se las voy a leer. Mateo 25 del verso 14 hasta el verso 30. Es bien interesante. Jesús lo habla y explica cómo es el reino de los cielos. Así que voy a tratar de explicarlo de la mejor manera. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Entonces había un hombre, dice Jesús que el reino de los cielos es como un hombre que llama a sus trabajadores y le encomienda bienes. Dice, me voy de viaje y les voy a encomendar bienes. Dice que a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y al otro le dio 1, cada uno conforme a su capacidad, y se fue de viaje. Los talentos eran monedas, talentos eran una cantidad de dinero. Entonces dice que este hombre le da a uno 5 talentos, le da esa cantidad de dinero, a otro le da 2 talentos y al otro le da 1, y dice cada uno conforme a su capacidad. Esto es bien interesante. Aquí se cae el concepto del comunismo. Porque el Señor no da a todos por igual. Aquí lo manifiesta, el reino de los cielos no da a todos por igual. Aquí Jesús dice, porque el reino de los cielos así es. Dice que da conforme a la capacidad. Aquí no se trata de igualdad, sino que Él va a entregarle a ustedes conforme a su capacidad. Entonces la primera pregunta es, ¿qué el Señor le ha pedido? A través de los mismos discipulados que hemos tenido, ¿qué cosas el Señor les pidió que dejaran? ¿Qué cosas el Señor les pidió que añadieran a su agenda, a sus vidas? ¿Lo están haciendo? Bueno, eso se lo está pidiendo conforme a sus capacidades. La palabra dice que el Señor no añade carga que no podamos llevar. O sea, no pueden decir, oh, esto es muy difícil, no lo puedo hacer. Si se los pidió, lo pueden hacer. Entonces dice que le dio a cada uno conforme a su capacidad y se fue de viaje. El que había recibido 5 talentos enseguida se fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. O sea, el que había recibido 5, fue el que recibió más, se fue, los negoció de inmediata, dice. Fue alguien que buscó el tiro y lo multiplicó. Tuvo 10. Dice, enseguida fue, asimismo el que había recibido 2, ganó otros 2, también lo multiplicó, quedó con 4. Dice, pero el que había recibido 1
que fue el que recibió menos. Dice, fue y cavó la tierra, hizo un hoyo en la tierra, y escondió el dinero de su señor. O sea, eso es lo que hizo, recibió el talento, los otros fueron a multiplicarlo, a trabajarlo, a ejercerlo, pero él vino, hizo un hoyito en la tierra, lo guardó, lo enterró y escondió el dinero. Dice, después de mucho tiempo, o sea, ni siquiera habla el otro día, después de mucho tiempo, el señor de aquellos vino y llegando, el que había recibido los 5 talentos trajo otros 5, diciéndole, Señor, me entregaste 5, mira, he ganado otros 5 más. El Señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. O sea, ¿por qué habla en lo poco fuiste fiel? Porque en lo poquito que le entregó, él supo multiplicarlo, supo hacerlo bien. En el verso 22 dice, y llegando también el de 2 talentos, dijo, Señor, me entregaste 2 talentos, mira, he ganado otros 2 más. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te voy a poner. Entra en el gozo de tu señor. Dice, pero llegando también el que había recibido 1, solo 1, dijo al Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, y tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Mira, aquí tienen lo que es tuyo. Entonces, lo que hizo este hombre ni siquiera lo perdió, ojo. Simplemente lo guardó y se olvidó de él hasta que volviera el Señor. Por ahí uno dice, bueno, pero no lo perdió, no fue tan terrible. Lo malo de esto es que no hizo nada. Es como que yo les dé algo a ustedes y ustedes no lo ocupen nunca en la vida. Sepa, aquí se los voy a dar, mejor se lo doy a otro. ¿Me entienden, no? Entonces, este hombre dice que tú, por miedo, por no sé, por no fallar, lo escondió en la tierra. Dice, pero su señor respondió y le dijo, siervo malo y perezoso. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco. Al llegar yo hubiera recibido mi dinero con interés. O sea, aún en el banco se multiplicaba. Dice, por tanto, quítenle el talento y dénselo al que tiene 10. O sea, el Señor viene, le quita el talento a este hombre y se lo da al que mejor había multiplicado. Dice, porque a todo el que tiene, más se le dará y tendrán abundancia. Pero el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Dice, y al siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Es súper duro eso. Imagínense un crujir de dientes, de tanto dolor. Habla de echarlo afuera, habla de esta sacada del reino. El problema de este hombre es que pasó mucho tiempo para poder desarrollarlo, o sea, no fue una cosa de un día para otro. El Señor le dio la capacidad de que pudiera ejercer lo que se le había encomendado, pero él decidió vivir su vida y esconder lo que le habían encomendado. Siervo tiene que ver con, la palabra siervo tiene que ver con esclavo. Tiene que ver con estar bajo la supervisión. Si un jefe a ustedes les pide algo y vuelve y ustedes no lo hicieron, son despedidos. Entonces aquí en la parábola habla de que Dios nos solicita algo, pero si no lo logramos cumplir, obviamente no somos aprobados. Y ahí es donde viene el llanto y el crujir de dientes. Y eso es terrible. Eso es terrible. Como no lo tenemos, como no vivimos la consecuencia inmediata, a veces uno sigue viviendo la vida tal cual como quiere, pero cuando se obtenga, eso va a ser terrible. Va a ser muy terrible, ¿no? Entonces debemos despertar del letargo, debemos sacudirnos de la languidez del Dalila, ¿no? Para que no nos robe nuestra posición de hijo. Eso es lo que Satanás quiere, sacarnos de la posición de hijo. Nos quiere enredarnos en cosas banales, placeres que duran solo un momento, pero que el crujir de llanto va a ser eterno.
placeres que solo nos desconectan de la presencia del Señor y hacen de que nos volvamos, perdamos nuestro sentido, nos volvamos borrachos, ¿sí? Perdamos esa posición de hijo, perdamos la posición de ser entendido en la manifestación de los diseños de Dios. No debemos descuidar la vida del Espíritu. Que lo primero que hagamos en la mañana sea ir delante del Señor y dejar que Él nos vista de su presencia para ir a su voluntad. ¿Sí? Muchas veces contristamos el corazón del Espíritu haciendo lo que a Él no le parece, ¿sí? Oyendo lo que a Él no le gusta, hablando lo que a Él no le agrada, teniendo acciones de que al Espíritu lo daña. ¿Cómo entra Dalila a la vida de Sansón? Dalila al final termina engañando a Sansón, así termina la historia tristemente. El mundo termina engañando la vida de Sansón, termina él cortando de que su fuerza radicaba en el pacto, ¿no? A veces la gente dice, oye, no, Sansón si le cortaban el pelo perdía su fuerza. Sí, la perdía porque en realidad el pelo no es que le diera fuerza, el pelo representaba el pacto, este pacto de ser nazareno, ¿no? Lo expliqué en un comienzo. Entonces no era el tema de oye, su fuerza estaba en el... No estaba en el pelo la fuerza. La fuerza de Sansón estaba en el pacto. Incluso después el Señor le da una vez más la fuerza, al final de la historia, sin tener pelo. Sino que su fuerza estaba en el pacto. El poder del Señor en nosotros está en un pacto con Él. Cuando no tenemos pacto con Él, la vida de Él se va. Entonces le cortaron el pelo, le cortaron el pacto. Este pacto del nazareato que se llamaba, un pacto del nazareno. Y Dalila, él terminó contándole eso, termina engañándolo a él, le sacan los ojos a Sansón, termina ciego y sin fuerza. Ahora Dalila, ¿cómo llegó a la vida de Sansón? Bueno, se introduce por seducción, se introduce a través de las amistades, del lenguaje obsceno, se introduce a través de no sé, de lo que el mundo produce, de las series, de las películas, con contenido perverso, a través de la música. Hoy día hay un nivel de pornografía auditiva, eso suena súper loco, pero uno escucha una canción y lo único que habla es pornografía, pero pornografía que se oye. Oye, me gustaría darte y agarrarte de esta forma, cosas que son inmundas delante de la... Y que a pesar de que uno no le ponga atención a la letra, no, es que a mí me gusta el ritmo de eso, créanme que nuestro espíritu lo está oyendo, el inconsciente aún lo escucha. Quizás no se ve tan terrible, pero imagínense escuchar una canción detrás que solo habla tiniebla. Imagínense poner una canción con buen ritmo, pero que lo único que dice te voy a matar, te voy a dañar, voy a robar tu corazón, tú te vas a ir al infierno. Tu vida va a ser un desastre. Lo más probable es que no la oigan. Imagínate poner una canción con buen ritmo, pero que tenga eso de letra. Bueno, el oír perversión es lo mismo. Es ir apocando, es ir apagando el fuego del Espíritu Santo en nosotros. Y después queremos encenderlo con una oración de 1 minuto, de 2, de 5 minutos. Y escuchaste, no sé, 1 hora de esa perversión. Es difícil. Eso es tirar límites. Entonces a veces en nuestra vida decimos, no, pero si no pasa nada, esto no me hace nada. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estirando límites, pervirtiendo mis pensamientos, alejándolos del disfrute de la vida del Señor. Entonces necesitamos cada vez una dosis de Dalila más alta para disfrutar la vida. Y terminamos apagando el espíritu. Bueno, yo ya no la paso bien si no escucho esto, si no veo esto, porque esto es lo que me llena. ¿Por qué te está llenando eso? Cuando niño te llenaba eso, no. No me llenaba eso. Entonces, ¿por qué te está llenando ahora? Porque empezaste a consumir dosis de Dalila cada día más alta, volviéndote un adicto. Para disfrutar la vida. Si no hago esto, no disfruto mi vida, la estoy perdiendo. Es una mentira de las tinieblas. Entonces, el hombre en general se preocupa de vivir lo temporal, olvidando su posición eterna. ¿Sí? Debemos romper con esa mentalidad carnal y tomar la mente de Cristo. Esa mentalidad, el José hablaba el sábado de la valentía.
Y la valentía tiene que ver con decirle a un no a lo que parece bueno, por ir a lo mejor. No, pero es que esto me gusta, bueno, pero le digo no, o sea, ejemplo, le voy a dar un ejemplo súper natural, pero que lo puedan entender en el espíritu. Si saben que comer papas fritas todos los días le hace mal y los va a terminar matando, por más rica que sean las papas fritas, es decirle no. Decirle no porque no quieren morir de un infarto a una edad joven. Eso va a costar, pero tenemos que desintoxicarnos. Ahora doy un ejemplo con comida, pero véanlo en lo espiritual. ¿Qué cosas lo están intoxicando espiritualmente? Volviéndonos borrachos, alejándonos de la vida del Señor. ¿Qué cosas nos alejan del Señor? Ni siquiera se trata de si es malo o es bueno, si es pecado o no es pecado. Se trata de, ¿edifica esto mi vida? Lo que estoy haciendo, ¿está haciendo que el Señor crezca en mí? Lo que estoy leyendo, lo que estoy oyendo, lo que estoy viendo, lo que estoy haciendo, ¿está generando más vida del Espíritu en mí? ¿O la está apagando? No, pero es que no es malo. Bueno, ¿pero la está apagando? Es que no es malo, si al Señor no le molesta esto. No se trata si le molesta o no. ¿Está apagando la vida del Señor en ti? Bueno, sí, sí la está apagando. Entonces no lo hagas. Lo que apaga la vida del Espíritu en ti, no hay que hacerlo. Así de simple. No se trata si es bueno, si es malo, si no es nada terrible. Bueno, yo hablo con estas personas y no es terrible. Bueno, pero están apagando la vida del Señor en ti. Vas a terminar borracho en un estado etílico, perdiendo los sentidos, perdiendo al Espíritu de Dios, que es lo más importante. Entonces esa es la mentalidad de Cristo, que amar lo que Cristo ama, velar y dar su vida por lo que Él ama, que es lo fiel, que es lo justo. Todo lo que no ame Cristo, no debiéramos amarlo, si nos llamamos cristianos. Los frutos de intoxicación de Dalila, del mundo, la persona llega a estar tan intoxicada que después los tiempos de adoración, los tiempos de palabra, los tiempos de intercesión, le da sueño, no le dan ganas ay, no tengo ganas de orar, no tengo ganas de buscar al Señor. ¿Por qué? Porque está tan intoxicado que no disfruta los tiempos del Espíritu, está perdiendo el Espíritu de Dios. No logra percibir la presencia del Señor, comienza a ser insensible ante la voz del Espíritu, muy consciente hasta la voz de las tinieblas. Las tinieblas hablan y ¡pum!, se despierta. Esto hace de que empecemos a caminar en un modelo de perversión que nos lleva en un camino de perdición. Como les decía, Sansón fue levantado como un varón nazareno que debía cumplir la función de juez, pero la seducción de Dalila lo cautivó de tal manera que su juicio se volvió errado. Lo que tenía que hacer bien lo empezó a hacer mal. Perdió la noción, perdió su posición, perdió su fuerza, lo que debía de administrar, y lo que es perdió, peor, porque más allá si perdió todo lo que tenía que administrar, perdió el Espíritu de Dios. Y ni siquiera se dio cuenta. Y eso es lo más terrible. O sea, podemos perder nuestros amigos, nuestros talentos, y puede ser duro, podemos perder nuestra posición material, ministerial, no sé lo que sea, es terrible, pero perder el Espíritu de Dios ya eso es lo peor. Y Sansón ni siquiera se dio cuenta. Terminó ciego, al igual que Elí, un sacerdocio ciego, perdiendo todo y muriendo en medio de un pueblo enemigo. Confrontación. Son conscientes del Espíritu de Dios a lo largo de su vida, no solo cuando hay un culto, no solo cuando escuchan una canción, no solo cuando escuchan un mensaje. Son conscientes de Dios en el día a día, en el trajín del día, cuando se levantan, cuando salen a trabajar, cuando conversan con sus compañeros. Son conscientes de que el Espíritu de Dios está con ustedes en ese momento cuando están hablando, o se olvidan y viven la vida como quieran. Quizá el mejor ejemplo, si salieran conmigo, ¿actuarían de la misma forma? Si yo estuviera presente en sus conversaciones, si yo estuviera presente en sus momentos de estar a solas en la habitación, de juntarse con alguien, ¿usarían las mismas palabras? ¿Actuarían de la misma forma si yo estoy presente? Digo yo, no porque soy un santo ni nada, sino porque quizás soy lo más cercano al Señor para sus vidas, porque estoy ahí. ¿O cambiarían su actitud? Bueno, el Espíritu Santo está constantemente con ustedes y a Él no deben defraudar.
A Él no deben alejar de su vida. A mí me pueden engañar, a la iglesia la pueden engañar, y importa tan poco, pero al Señor no lo podemos engañar. Y la segunda pregunta es, ¿han notado dinámicas en su corazón de languidez, de letargo, de dureza con respecto a los diseños del Señor? Estar ebrio, estar deseando más lo del mundo que lo que el Señor les pidió, lo que el Señor les dijo.